¿Por qué seguimos atados a quienes ya se han ido, incluso cuando sabemos que nos hacen mal? A veces, desligarse de alguien no duele porque lo amábamos demasiado, sino porque nos habíamos olvidado de amarnos a nosotros mismos. El estoicismo no te enseña a endurecerte, sino a liberarte. A dejar de depender emocionalmente de aquello que no podés controlar, y a volver al centro, tu razón, tu virtud, tu paz interior. Si estás tratando de soltar a alguien, estos 10 consejos estoicos pueden ayudarte a recuperar tu equilibrio, tu claridad y tu libertad. Consejo 1. Acepta lo que no depende de vos. ¿Por qué nos aferramos a cambiar lo que no está en nuestras manos? ¿Por qué insistimos en buscar respuestas, en esperar un gesto, en imaginar que si hiciéramos algo diferente, esa persona también cambiaría? El estoicismo comienza con una verdad tan simple como brutal. Algunas cosas dependen de nosotros, y otras no. Y todo el sufrimiento nace cuando olvidamos esa distinción. Epicteto lo decía con total claridad. No podés controlar lo que otro piensa, siente o hace. No podés forzar una explicación, una disculpa, una presencia. Lo único que verdaderamente está en tus manos es cómo vos decidís actuar frente a eso. Es tu juicio sobre la situación lo que te afecta, no la situación en sí. Pero cuesta. Porque el corazón quiere cerrar círculos, quiere entender, quiere volver al porqué. Sin embargo, cuando te detenés a observar desde la razón, te das cuenta de que hay un límite que no podés cruzar, el otro. Su libertad, su mundo interno, su tiempo. Y si no podés controlarlo, ¿para qué gastar tu paz tratando de hacerlo? El estoico no se vuelve frío ni se aísla, se vuelve lúcido. Deja de luchar contra lo que no puede cambiar, y enfoca su energía en sí mismo. Soltar no es una derrota, es sabiduría. Es reconocer que aferrarse a lo incontrolable es una forma de esclavitud emocional. La libertad verdadera comienza cuando aceptás que no todo depende de vos, y que eso está bien. Porque lo que sí depende de vos, tu carácter, tu actitud, tu crecimiento, es más que suficiente para construir una vida digna. Así que cuando sientas la ansiedad de volver a escribir, de buscar una explicación, de quedarte esperando, recordá esta frase: esto no depende de mí. Y con esa conciencia, empezá a caminar hacia lo único que sí podés transformar, vos mismo. Consejo 2. No confundas apego con amor. A veces creemos que amamos, cuando en realidad solo estamos apegados. Y hay una diferencia inmensa entre una cosa y la otra. El amor, en su forma más pura, es libre. No exige, no retiene, no necesita poseer. En cambio, el apego nace de la necesidad, del miedo, del vacío que esperamos que el otro llene. El estoico entiende esto con claridad. El amor verdadero no puede depender de algo externo, porque todo lo externo es inestable, transitorio, vulnerable a 1000 factores que no controlamos. ¿Querés saber si lo que sentís es amor o apego? Observa cómo reaccionás ante la ausencia. Si lo que queda es paz, gratitud y una suave melancolía, es amor. Si lo que queda es ansiedad, desesperación y una sensación de desmoronamiento interno, probablemente sea apego. El apego se aferra, porque no sabe estar solo. El amor suelta, porque confía. Y sin embargo, es humano confundirlos. Porque nos enseñaron que amar es necesitar. Que si no duele, no es real. Que el amor tiene que doler, que es sacrificio, que es perderse en el otro. Pero los estoicos nos enseñan lo contrario. Que el amor nace de la plenitud interior, no de la carencia. Que uno no ama para completarse, sino para compartir lo que ya tiene dentro. El apego, en cambio, es como una raíz mal puesta. Se enrosca, se tensa, se alimenta de la dependencia. Quiere controlar, quiere respuestas, quiere seguridades que nadie puede prometerle. Y eso es lo que lo vuelve frágil. Porque cuando el otro se va o cambia, el que está apegado se desmorona. Cree que perdió al otro, pero en el fondo, lo que perdió fue la idea de sí mismo que había construido a través del otro. Por eso, desligarse de alguien muchas veces duele no por lo que el otro era, sino por lo que nosotros creíamos que éramos con él o con ella. Duele más la historia que nos contamos que la realidad en sí. Y es ahí donde el estoicismo entra como un faro, para recordarnos que la identidad no debe apoyarse en nadie más. Que lo que sos no depende de quien te acompañe, sino de tu carácter, tu virtud y tu capacidad de mantenerte firme incluso cuando todo cambia. Amar con desapego es una de las formas más difíciles y elevadas del amor. No implica ser frío, ni distante,
ni indiferente. Implica mirar al otro con ternura, sabiendo que puede irse en cualquier momento. Implica disfrutar sin agarrarse, agradecer sin poseer, y si llega el momento de partir, soltar con dignidad. No porque no duela, sino porque sabes que tu valor no se va con nadie. El amor estoico no es pasivo ni superficial. Es profundo, pero no condicionado. Es comprometido, pero no esclavo. Y cuando ese amor se termina, por la razón que sea, no deja devastación, sino un campo fértil para crecer. Porque el amor que no te deja ser libre nunca fue amor, fue necesidad disfrazada. Así que pregúntate con honestidad, ¿lo que sentís es amor real o miedo a estar solo? ¿Es gratitud por lo vivido o resistencia a aceptar lo que ya no es? Recordad que quien ama desde la virtud, ama sin cadenas. Y quien suelta desde la conciencia, no pierde, se recupera. Consejo 3. Practica la visualización negativa. Una de las prácticas más poderosas del estoicismo, y también de las más incomprendidas, es la visualización negativa. A primera vista puede parecer pesimista, como si se tratara de imaginar constantemente lo peor. Pero en realidad, es una herramienta de liberación emocional y claridad mental. Consiste en imaginar, de forma deliberada y consciente, la pérdida de aquello que amamos. Personas, relaciones, circunstancias, incluso nuestra propia vida. No para atormentarnos, sino para prepararnos. Para fortalecer la mente, entrenarla en la aceptación, y así, dejar de vivir con el miedo constante a perder. Cuando estás atado a alguien y te cuesta soltar, tu mente suele evitar pensar en la vida sin esa persona. Te resistís. Haces todo lo posible por no imaginar ese vacío. Pero cuanto más negas esa posibilidad, más fuerza le das. La visualización negativa te invita a hacer lo contrario. A mirar ese escenario de frente, con los ojos bien abiertos, y decirte con serenidad, esto también podría pasar. Esto ya está pasando. Los estoicos no evitaban la idea de la pérdida, la enfrentaban. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que debíamos recordar, una y otra vez, que todo lo que amamos es mortal, cambiante, fugaz. No para volvernos fríos, sino para vivir con más conciencia. Cuando imaginas la vida sin esa persona, sin ese vínculo, sin ese espacio compartido, al principio puede doler. Pero si te quedas en ese pensamiento sin huir, si lo habitas con calma, algo empieza a cambiar. El miedo se transforma en aceptación. El deseo de controlar se convierte en sabiduría. Y la tristeza, con el tiempo, da paso a la libertad interior. Este ejercicio no se trata de insensibilizarse, sino de prepararse emocionalmente para lo inevitable. Porque todo lo externo, y eso incluye a las personas, puede irse en cualquier momento. Nadie es tuyo. Nada es para siempre. Y sin embargo, mientras esté, puede ser profundamente amado, profundamente valorado. Ahí está el secreto. La visualización negativa no te quita el amor, te lo purifica. Te ayuda a amar sin la ansiedad de la posesión. Si estás tratando de soltar a alguien, hace este ejercicio. Cerrá los ojos y visualiza tu vida sin esa persona. No te resistas. No te apresures. Solo observa. Sentí lo que tengas que sentir. Permití que esa posibilidad te atraviese. Y al final, repetí para vos mismo, puedo vivir sin esto. Puedo vivir y estar en paz, aun con esta ausencia. Cuanto más lo practiques, más fuerte vas a ser. No porque te vuelvas insensible, sino porque vas a dejar de depender de aquello que no controlas. La mente que ha aceptado la pérdida no teme al futuro. Y quien no teme al futuro, ya es libre. La visualización negativa no es una forma de castigo, es una forma de prepararte para lo único seguro de esta vida, el cambio. Consejo 4. Recordad que todo es transitorio. Nada dura para siempre. Y, sin embargo, actuamos como si las personas, los vínculos y las emociones pudieran quedar congeladas en el tiempo. Nos aferramos a momentos, a versiones de los otros, a promesas, como si pudieran desafiar el flujo natural de la vida. Pero el estoicismo, en su sabiduría más serena y brutal, nos recuerda una verdad que todos sabemos y que tanto nos cuesta aceptar. Todo lo que ves cambiará, desaparecerá, morirá. Así lo escribió Marco Aurelio. Y no lo decía con tristeza, sino con claridad. Con la mente de alguien que entendía que la permanencia es una ilusión. Que nada en este mundo se mantiene idéntico.
Que todo lo que hoy te rodea, incluso aquello que más amas, está en proceso de cambio. Cuando te cuesta soltar a alguien, muchas veces no estás luchando solo contra la ausencia de esa persona, sino contra el hecho de que ya no es como era. Que las cosas cambiaron. Que vos cambiaste. Que lo que fue ya no es. Y entonces, sufrís. No porque esa persona se haya ido, sino porque no querés dejar ir la imagen que guardás de ella. Pero el estoico entiende que toda resistencia al cambio es inútil. Que cuanto más te aferrás, más sufrís. Porque lo transitorio no puede volverse eterno por mucho que lo desees. Porque la naturaleza de la vida es el movimiento. Pensalo así, todo lo que tenés hoy en tu vida, en algún momento no existía. Todo lo que valorás, en algún momento va a desaparecer. Eso no es pesimismo, es lucidez. Y es esa lucidez la que te libera del apego. Porque cuando entendés que todo cambia, empezás a valorar lo que tenés mientras lo tenés. No te aferrás. No lo das por sentado. Pero tampoco te derrumbás cuando se va. Porque sabes que el amor verdadero incluye también el aceptar su fin. Que la vida no te debe eternidad. Que incluso lo más hermoso puede terminar, y que eso no le quita valor, se lo da. Aceptar que todo es transitorio no es rendirse, es alinearse con el ritmo natural de las cosas. Es aprender a fluir, a dejar ir sin perderte en el duelo, a entender que cada despedida es también una oportunidad de transformación. Porque si todo cambia, entonces vos también podés cambiar. Podés sanar. Podés reconstruirte. Mira a tu alrededor. Nada es exactamente igual que hace un año, ni siquiera que hace una semana. Las estaciones cambian, las personas cambian, vos cambias. Y eso es bueno. Porque si todo cambiara menos vos, quedarías atrapado en un mundo que ya no te refleja. Entonces, en lugar de pedirle a la vida que te devuelva algo que ya pasó, empezá a caminar hacia lo que viene. Con los ojos abiertos, con el corazón ligero, con la mente entrenada en aceptar lo inevitable. Todo es transitorio. Pero si abrazás esa verdad, el dolor se convierte en parte del proceso. Y ya no es un obstáculo, es una puerta. Una puerta hacia una vida más real, más presente y más tuya. Consejo 5. Convertí el dolor en disciplina. El dolor es inevitable. Lo que sí es opcional es lo que haces con ese dolor. Podés dejar que te consuma, que te distraiga, que te haga perder el rumbo, o podés transformarlo en combustible. El estoico no niega el sufrimiento, lo observa, lo estudia y lo convierte en una herramienta para crecer. Esa es la diferencia entre una vida gobernada por las emociones y una vida guiada por la virtud. Cuando estás intentando desligarte de alguien, la tristeza, la ansiedad, la nostalgia pueden parecer olas que no dejan de romper sobre vos. Pero incluso esas emociones, si las usas bien, pueden volverse aliadas. Porque el dolor, cuando lo enfrentas con conciencia, tiene una fuerza impresionante. Puede servirte como empuje, como impulso, como energía. La disciplina no es frialdad, es autocuidado. Es una forma de recordarte que, incluso cuando todo parece caerse, todavía tenés poder sobre vos mismo. Que podés levantarte temprano, comer bien, mover tu cuerpo, leer algo que te enriquezca, trabajar con propósito. Que cada pequeño acto de voluntad es una victoria sobre la pasividad. Que elegir el orden en medio del caos es una forma silenciosa de sanación. Cuando usas tu dolor como excusa para dejarte estar, lo estás alimentando. Lo estás convirtiendo en identidad. Pero si usas ese mismo dolor como recordatorio de todo lo que todavía podés hacer por vos, entonces empezás a volver a vos. A fortalecerte. A reconstruir tu carácter. Porque la disciplina no es solo un conjunto de hábitos. Es un compromiso con tu bienestar más profundo. Los estoicos sabían que la mente se vuelve más fuerte cuando el cuerpo también lo es. Que la rutina, la constancia y la acción correcta son antídotos contra la desesperación. Que el alma se serena cuando el día tiene estructura, cuando la voluntad toma el mando. Así que, si estás sufriendo por alguien, no te detengas ahí. Usa ese sufrimiento como una señal para volver a vos. Para dejar de esperar algo de afuera y empezar a construir desde adentro. Poné límites. Organiza tu espacio. Volvé a tus valores. Hace algo que te recuerde quién sos sin esa persona. Porque cuanto más firme seas en tu disciplina, menos espacio tendrá el dolor para gobernarte.
Convertir el dolor en disciplina no significa ignorarlo, sino dirigirlo. Significa tomar ese fuego interno que te quema por dentro y usarlo para forjar algo nuevo. Algo tuyo. Algo que nadie te pueda quitar. Consejo 6. Elegí tu diálogo interno con sabiduría. Lo que más influye en cómo te sentís no es lo que te pasó, ni siquiera lo que te hicieron, sino lo que te decís a vos mismo acerca de eso. El diálogo interno es la voz que nunca se apaga, la que te acompaña incluso en el silencio, la que puede sostenerte o destruirte. Y si querés desligarte de alguien, si realmente querés avanzar, no podés seguir repitiéndote pensamientos que te atan. Porque cada vez que pensás no puedo sin esa persona, era el amor de mi vida, nunca voy a volver a sentir algo así, estás reforzando el dolor. Estás alimentando el apego. Estás, sin darte cuenta, prolongando el sufrimiento. Los estoicos sabían que lo más importante no es lo que sucede afuera, sino cómo lo interpretas. La mente tiene el poder de agrandar o reducir una herida, de victimizarte o de fortalecerte. Y esa interpretación nace del diálogo que mantenés con vos mismo. Elegí tus palabras con la misma atención con la que elegirías un remedio. Porque tus pensamientos son eso, medicina o veneno. Cuando empieces a prestarle atención a cómo te hablas, vas a ver cuánta dureza hay escondida. Cuántas veces te juzgas, te reprochás, te culpas por no haber visto señales, por haber confiado, por haber dado demasiado. Pero eso no sana, eso no enseña. Eso solo refuerza la herida. El estoico no se trata mal, se entrena con firmeza, sí, pero también con compasión. Reconoce sus errores, pero no se arrastra en ellos. Acepta lo que pasó, pero no se castiga por lo que no puede cambiar. Tu diálogo interno tiene que ser tu refugio, no tu campo de batalla. Tenés que poder decirte, estoy atravesando esto, pero voy a salir adelante. No necesito a nadie para estar completo. Puedo sentir tristeza sin perderme en ella. Mi valor no depende de quién se quedó o quién se fue. Repetí esas frases con la misma constancia con la que tu mente repite pensamientos negativos. Reeduca tu interior como quien aprende una nueva lengua, con práctica, paciencia y voluntad. Y no se trata de mentirte. No se trata de decir estoy bien cuando no lo estás. Se trata de recordarte lo que es verdad aunque lo hayas olvidado, que sos capaz de superar esto, que hay vida más allá de este dolor, que tu historia no se termina en una despedida. Así como el cuerpo se entrena con ejercicio, la mente se entrena con pensamiento correcto. Y cuanto más sabio y compasivo sea ese diálogo que tenés con vos mismo, más rápido vas a sanar. Porque desligarte de alguien también implica desligarte de la voz que insiste en retenerlo. Consejo 7. Redefiní tu identidad sin esa persona. Una de las razones por las que más cuesta desligarse de alguien es porque, en el fondo, esa persona se volvió parte de tu identidad. Te acostumbraste a pensarte con ella, a definirte a través del vínculo. Somos esto, me gusta aquello porque a él o ella también, yo soy así cuando estoy con esa persona. Y sin darte cuenta, empezás a dejar de ser vos. O peor, empezás a creer que sin el otro, ya no sos nadie. Pero eso es una ilusión. Una trampa sutil del ego y del apego. Porque aunque compartiste momentos, historias, sueños y hasta partes de tu alma, vos seguís siendo vos. Aun cuando el otro ya no esté. Los estoicos enseñaban que la verdadera identidad no depende de factores externos. No depende del reconocimiento, ni del afecto, ni de los vínculos que se cruzan en el camino. Tu esencia es tuya. Tu carácter es tuyo. Tus principios, tus decisiones, tus valores, eso no se va con nadie. Lo que se va es la costumbre de verte a través del reflejo de otro. Lo que duele, muchas veces, no es solo la ausencia, sino la confusión interna que deja. ¿Quién soy yo sin esto? Y ahí está la oportunidad. Porque cada crisis de identidad es también una puerta abierta para volver a definirte desde un lugar más auténtico. Redefinirte sin esa persona no significa negar lo vivido, ni desvalorizar la historia compartida. Significa reconocer que ese capítulo terminó, y que ahora te toca escribir uno nuevo. Uno donde no seas la mitad de algo, sino un ser completo que puede construir, amar y avanzar por sí mismo. Pregúntate con honestidad, ¿qué cosas hacías por vos antes de conocer a esa persona? ¿Qué te apasionaba? ¿Qué te daba sentido? ¿Qué partes de vos se apagaron durante la relación? ¿Qué nuevas formas de ser podés explorar ahora?
Este es un momento ideal para reencontrarte con tus talentos, para reconectar con tus valores, para probar cosas nuevas, para descubrir aspectos de tu personalidad que quizás habías dejado de lado. A veces creemos que perder a alguien es una pérdida total, pero en realidad puede ser un regreso. Un regreso a uno mismo. A esa voz interior que se había vuelto bajita. A esa fuerza que estaba dormida. Y sí, al principio puede sentirse vacío, incierto. Pero es en ese vacío donde vuelve a nacer la verdad de quién sos. Los estoicos no buscaban identidad en lo inestable, porque sabían que todo lo que depende de otro puede perderse. Por eso cultivaban la interioridad, la autonomía, la virtud. No para cerrarse al amor, sino para no desdibujarse en él. Para amar desde la integridad, no desde la dependencia. Hoy podés elegir recordarte quién sos sin esa persona. Y en ese acto, no solo te desligas del otro, también te reencontrás con vos. Consejo 8. Cultiva la presencia en el ahora. La mente, cuando sufre, se vuelve viajera. Salta hacia el pasado para revivir lo que fue, para repetir escenas una y otra vez, como si al repasar cada detalle pudiera cambiar el final. O se lanza hacia el futuro, imaginando escenarios de reencuentro, de arrepentimiento, de soledad interminable. Pero rara vez se queda acá, en el único lugar donde la vida realmente sucede, el presente. Los estoicos enseñaban que el secreto de una mente en paz es la atención plena al momento actual. Porque es en el ahora donde tenés poder. Es en el ahora donde podés actuar, decidir, transformar. Y también es en el ahora donde se disuelve el fantasma del apego. Cuando estás atado emocionalmente a alguien, tu mente se convierte en un teatro del pasado. Una y otra vez volvés a los recuerdos, a los que habría pasado si, a las palabras que se dijeron o que nunca llegaron. Pero mientras haces eso, te perdés de lo que sí está frente a vos. El nuevo día, el aire en tus pulmones, la posibilidad de empezar de nuevo. La presencia no borra el dolor, pero lo ordena. Lo enmarca. Le da una dimensión justa. Porque el dolor solo se vuelve insoportable cuando lo alimentas con interpretaciones, con dramatismos, con proyecciones mentales. En cambio, cuando respirás y volvés al cuerpo, cuando sentís el momento presente con todos tus sentidos, algo se aquieta. No porque el sufrimiento desaparezca de golpe, sino porque dejas de luchar contra él como si fuera eterno. Descubrís que todo es transitorio, incluso esa emoción que parece invencible. Los estoicos no eran solo filósofos de la mente, también eran maestros del cuerpo. Sabían que la respiración puede calmar una tormenta interna, que observar los sonidos, los colores, las texturas de este momento es una forma de volver al eje. Así que si estás luchando por soltar a alguien, no lo hagas solo desde el pensamiento, hacelo desde la presencia. Observa tus pies tocando el suelo. Escucha los sonidos a tu alrededor. Mira el cielo, aunque esté nublado. Sentí el sabor del agua en tu boca. Eso también es real. Eso también sos vos. Y cuanto más anclado estés a la hora, menos espacio va a tener la mente para arrastrarte a lo que ya no está. Y hay algo más profundo todavía. El presente es el único espacio donde podés sanar. No se sana recordando 1000 veces la herida, ni imaginando cómo debería haber sido. Se sana estando acá, respirando, eligiendo una acción consciente, mirando con apertura. La presencia no es solo una herramienta emocional, es una filosofía de vida. Estar presente es reconocer que este instante, aunque parezca simple o doloroso, contiene todo lo que necesitas. Y desde ahí, podés construir. Porque no podés reconstruirte desde el pasado, y tampoco podés vivir desde la fantasía de un futuro idealizado. El único lugar donde podés recuperar tu fuerza es ahora. A veces el momento presente duele porque está lleno de silencio. Pero ese silencio, si lo escuchás, no es vacío, es espacio. Espacio para que algo nuevo crezca. Quizás al principio no sepas qué hacer con ese espacio. Quizás te incomode. Pero quédate. Respira. No corras a llenarlo con distracciones, con nuevas personas, con urgencias falsas. El ahora, incluso con su incomodidad, es un maestro paciente. Y si te entregas a su ritmo, empezás a comprender que no necesitas correr. Que tu vida no se define por un vínculo perdido, sino por la forma en que elegís estar presente para vos mismo, hoy. Estar presente no significa que todo esté bien, sino que vos estás disponible para lo que es.
Y en ese acto de disponibilidad total, empieza la verdadera transformación. Consejo 9. No idealices a quien ya no está. Una de las trampas más comunes al tratar de desligarse de alguien es la idealización. Esa tendencia silenciosa, casi involuntaria, de convertir a la persona en una figura perfecta, en un recuerdo sin errores, en una presencia casi mítica. Pero esa versión que construye tu mente no es real. Es una mezcla de lo que fue con lo que querías que fuera. Es una imagen embellecida por la ausencia, por la nostalgia, por el dolor que aún no querés soltar. Y el problema de idealizar no es solo que distorsionás la verdad, es que te encadenas. Porque no te cuesta soltar a la persona que fue, te cuesta soltar a la persona que crees que fue. Los estoicos advertían contra este tipo de engaño interno. Para ellos, ver la realidad tal como es, sin adornos ni dramatismos, era una muestra de sabiduría. Cuando idealizás, dejas de ver con claridad. Y si no hay claridad, no puede haber libertad. Te aferrás no a lo que fue, sino a una proyección mental que solo vive en tu recuerdo. Y esa proyección es peligrosa, porque te impide sanar, te impide ver los errores, los momentos en los que no fuiste feliz, las veces en las que hubo señales de alerta que elegiste ignorar. La mente, para protegerse del dolor, a veces embellece lo que dolió. Pero eso no es protección, es postergación. Y cuanto más tarde enfrentas la verdad, más difícil es soltar. Idealizar es también una forma de negarte a vos mismo. Porque al poner a la otra persona en un pedestal, sin darte cuenta, te ubicás por debajo. Te contás historias en las que siempre perdiste algo demasiado valioso, como si vos no tuvieras también un valor inmenso. Como si el otro fuera el todo y vos apenas una parte. Pero no. Vos no sos menos porque alguien se haya ido. No sos menos porque algo no funcionó. Y no necesitas convertir a nadie en perfecto para justificar tu dolor. El dolor, cuando es real, no necesita adornos. Solo necesita ser comprendido. Mira con honestidad, esa persona era humana. Como vos. Con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y sus fallas. Y recordar eso no es resentimiento, es madurez. Es el primer paso para ver las cosas desde un lugar más sereno. Cuando dejas de idealizar, empezás a recuperar el equilibrio. Porque la imagen perfecta del otro se vuelve menos poderosa. Porque ya no se trata de perder algo irreemplazable, sino de aceptar lo que fue y agradecer lo que te enseñó. Incluso si dolió. Los estoicos no buscaban consuelos falsos, buscaban verdad. Y la verdad libera. Te permite mirar el pasado con compasión pero sin apego. Te permite decir, esto fue lo que fue, no más, no menos. Y puedo seguir adelante desde acá. No idealizar no significa odiar, ni minimizar, ni negar lo bueno. Significa dejar de aferrarte a una fantasía. Significa permitirte ver que el otro era simplemente una persona, y que vos también tenés derecho a reconstruirte, a volver a confiar, a volver a elegir, con los ojos bien abiertos. Consejo 10. Acepta lo que no podés controlar y enfócate en tu virtud. Uno de los pilares más poderosos del estoicismo es esta simple verdad. Hay cosas que no dependen de vos. Y cuando una relación termina, cuando alguien se aleja, cuando algo se rompe sin que hayas podido evitarlo, esa verdad se vuelve una medicina amarga, pero necesaria. No podés obligar a nadie a quedarse. No podés cambiar lo que fue. No podés retroceder en el tiempo ni reescribir lo que pasó. Pero sí podés decidir cómo reaccionar. ¿Qué actitud tomar? ¿En qué valores apoyarte? Y eso que sí depende de vos, es donde debe estar tu energía. Los estoicos entendían que la libertad verdadera no está en controlar el mundo, sino en gobernarse a uno mismo. En medio del dolor, del caos, de la incertidumbre, siempre queda algo intacto, tu capacidad de elegir tu respuesta. Podés elegir la amargura o el crecimiento, el resentimiento o la gratitud, la culpa o la comprensión. No es fácil, no es inmediato, pero es tuyo. Y cuanto antes dejes de luchar contra lo que no podés cambiar, más fuerza vas a tener para transformar lo que sí. Aferrarte a lo que no depende de vos, como las decisiones del otro, su afecto, su regreso o su ausencia, es entregarle tu poder a algo inestable. Es poner tu paz en manos ajenas. Y ningún ser humano puede sostener eso por mucho tiempo. Por eso el camino estoico es tan liberador. Te invita a centrarte en tu virtud,
en tu carácter, en tu integridad. Porque ahí, y solo ahí, se juega tu verdadero valor. Pregúntate, ¿quién quiero ser frente a esta pérdida? ¿Cómo puedo honrarme en este proceso? ¿Qué puedo hacer hoy que me acerque más a la persona que quiero ser, más allá de esta historia que ya terminó? Tal vez no pueda sanar de inmediato. Tal vez el dolor siga ahí por un tiempo. Pero si cada día actúas con virtud, con honestidad, templanza, coraje, compasión, entonces cada día vas a estar un poco más libre. No porque el otro cambie, sino porque vos estás cambiando. Aceptar no es rendirse. Es entender los límites del control. Y cuando dejas de desgastarte intentando forzar lo imposible, todo tu ser se alinea con una paz nueva. Una paz que no depende de lo externo, sino de tu decisión de vivir con sentido, incluso en medio de la ausencia. Desligarte de alguien no es olvidar, no es endurecerte, no es negar lo que sentiste. Es, más bien, una forma de regresar a vos. Un camino hacia tu centro. Hacia ese lugar interno donde no sos lo que perdiste, ni lo que te falta, ni lo que otro decidió. Sos lo que haces con eso. Sos la dignidad con la que sostenés tu dolor. Sos la calma que cultivas mientras el mundo cambia. Sos la voluntad de vivir con virtud, incluso cuando el corazón se resiste. Porque soltar no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Es tener el coraje de dejar ir lo que no depende de vos, para volver a abrazar lo que sí, tu presente, tu integridad, tu capacidad de crear una vida con sentido, incluso con el alma un poco rota. Pregúntate con honestidad, ¿qué parte de vos se está aferrando todavía y por qué? ¿Qué miedo se esconde detrás de la necesidad de retener? ¿Qué historias te estás contando para justificar lo que ya no tiene lugar? ¿A qué estás dispuesto a renunciar para ser verdaderamente libre? Y sobre todo, ¿qué versión de vos mismo está esperando al otro lado del desapego? No corras esa respuesta. No la tapes. Escúchala. Porque ahí hay una puerta. Ahora es tu momento. El momento de hacer espacio. El momento de dejar que la herida respire, que la ausencia hable y que tu voz interior, esa que siempre estuvo, tome el mando. El momento de volver a elegirte. Porque mereces paz. Mereces ligereza. Mereces no llevar más peso del necesario. Si este mensaje resonó con vos, si algo en estas palabras te movió, te invito a que lo pongas en práctica. No dejes que sea solo una lectura o un vídeo más. Toma un cuaderno y escribí lo que necesitas soltar. Conversá con vos mismo con valentía. Habla con alguien. Llorá si hace falta. Pero no te detengas. Porque cada paso hacia el desapego es un paso hacia tu libertad emocional. Suscríbete si querés seguir explorando estos caminos de transformación interior. Compartilo con alguien que esté atravesando algo similar. Y sobre todo, volvé a este mensaje cada vez que lo necesites. A veces, para sanar, solo hace falta recordar que no estás solo, y que todo lo que duele también puede enseñarte a vivir mejor. Soltar no es perder. Es elegir seguir adelante, con más conciencia, con más fuerza y con más amor propio.